Fuente B. Tenemos a un periodista el día de hoy que nos va a hablar de su libro, Justicia Divina. Bienvenido, Patricio Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, muchachos? Bien, Gracias. Bueno, hay que recordar que Patricio es periodista y a la vez también es coordinador de la Universidad de las Américas. Patricio, tú hiciste el libro Justicia Divina que habla de Julio Martínez. ¿De dónde nace esta idea de Julio Martínez? ¿Por qué él y no otro? Bueno, nace la idea en mi época universitaria. Lo que pasa es que teníamos que hacer ya la tesis de grado y había que buscar un tema y siempre me llamó la atención junto a un grupo de compañeros el tema de Julio Martínez, de por qué él, este comentarista deportivo, se había mantenido vigente tanto tiempo en los medios. No sé, pues llegó a la radio, sobrevivió a la llegada de la televisión, el tema de internet, o sea, todo este fenómeno, y él tuvo 62 años de trayectoria. Por lo tanto, primero surge la idea de hacer una tesis de él, pero sobre el estilo de Julio Martínez. Y después de haber hecho la tesis, un profesor mío después me dijo que por qué no la hacía libro. Pero hacer un libro es distinto a hacer una tesis. Claro. Y ahí surgió la idea, principalmente de la tesis. ¿Y por qué tiene de distinto para la audiencia? Lo que pasa es que en la tesis yo me centré principalmente en el tema del estilo de Julio Martínez, como te contaba, y del por qué se mantenía vigente tanto tiempo en los medios de comunicación. Mientras que el libro da un giro, si bien parte de la tesis fue la base para comenzar, este es un libro más bien un perfil biográfico, Ya. que habla sobre la vida, sobre los medios, sobre su estilo. Es mucho más amplio el tema del libro que la tesis. ¿Y tú hiciste este libro antes de que él muriera? La tesis en este caso? tesis fue antes de que él muriera. ¿Y lo pudiste ver? Sí, yo a él lo entrevisté 2 o 3 veces para la tesis. Y después surge la idea. Julio Martínez en el año 2007 tuvo 2 crisis muy fuertes de salud. Y en ese año a mí el profesor este que yo les comenté, él me dijo, ¿por qué no lo transforma en libro? Mira, ahora que Julio Martínez estaba tanto en boga, lo más probable es que este caballero se vaya a morir luego, y sería bueno a lo mejor dejar un testimonio, un libro sobre él. Y ahí surgió el tema. O sea, el libro él se lanzó el 2008, en agosto, y él falleció en enero de 2008. O sea, se lanza en el mismo año en que él fallece. Y hay un tema, también una frase clave, que es la frase que dijo la Teletón, que le trajo problemas, no sé si decir problemas, porque él relata en su libro que nunca más lo llamaron, que es un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto a la muerte. Justo estamos próximos a la Teletón, ¿ya? Y dice que nunca más lo llamaron. ¿Tú puedes profundizar un poquito más de esa, entre comillas, anécdota? Sí, bueno, él tenía la certeza, en realidad, porque lo invitaron 2 veces a la Teletón. La primera es para la primera Teletón, donde se manda este speech. Exacto. Que todos ahí lo repiten, ¿cierto? Y que termina con un canto a la vida, un canto a la dicha, un canto al amor. Y que hizo llorar a todo el teatro Teletón. Esa fue la primera. Y la segunda fue al año siguiente, a la Teletón siguiente. Y también después lo hacen subir al escenario y se manda otro speech muy importante que también sacó aplauso. Y de esa segunda Teletón en adelante dice que nunca más lo llamaron. Ahora, él siempre, cuando uno le preguntaba este tema, él decía que tenía la certeza de que efectivamente fue Don Francisco, que pidió que no lo invitaran más porque le quitaba protagonismo. Pero, o sea, yo le pregunté a demás personas y me dicen que, algunos me decían que efectivamente era así, otros me decían que era no, pero a lo mejor son coincidencias. Pero efectivamente Julio Martínez tenía ese don de la palabra. Tengo una duda, ¿Julio Martínez es periodista? No era periodista. Es autodidacta, como se Julio Martínez dijo que él se estudió y se formó en la Universidad de la Vida. Lo que pasa es que Julio Martínez, en la época de él, no habían escuelas de periodismo. La primera escuela de periodismo se fundó en 1953, si no me equivoco, y él siempre lo repetía siempre. Yo comencé un 18 de septiembre de 1945 en la Radio Prat. Él llegó también de casualidad a las comunicaciones. ¿Y al deporte? Y al deporte, porque lo que pasa es que él tenía un amigo que era un argentino que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Palma, y él decía Palmita. Y él sí era un comentarista deportivo y tenían un programa en una radio, en la Radio Prat, que se llamaba La Clínica del Doctor Cariola. Algo así.
Y resulta que Julio Martínez ese 18 de septiembre fue a buscar a su amigo Palmita a la radio y dice que comienza, el radiocontrolador pone la música para comenzar el programa y ningún panelista había llegado. Y le dicen, oiga, ¿y usted le pega esta cosa? Claro, le dijo, yo le pego. ¿Usted podría rellenar mientras? Y ahí él comienza. O sea, fue casualidad. Y lo hizo bien. O sea, de hecho, después el conductor del programa después lo llama, le dice que lo hizo súper bien y se quería seguir asistiendo al tema. Y porque comentó un partido de tenis que hubo. Dentro de tu libro, en este caso Justicia Divina, ¿alguna anécdota que nos podrías contar? Hay varias anécdotas que me gustaría que compraran el libro para leerlas. No. Exacto. Exacto, así que ahorita. Oye, no sé si perdón, ya. Después le hacemos toda la Sí, no, hay varias anécdotas. Bueno, está la anécdota de cómo llega a la radio, ya, que lo cuenta. Está la anécdota también de que, bueno, con esto de Justicia Divina, en esa época del Mundial del 62, él era relator. Por lo tanto, en el relato de Justicia Divina, con el penal que no cobraron, sino después cobraron el tiro libre y se hizo el gol, se vendieron discos de vinilo con sus relatos, así, muchos. De hecho, él contaba la anécdota que con el pago que él recibió de esos vinilos, él se pudo comprar su primer auto. Mira. Por ejemplo. Y un par de anécdotas muy entretenidas que hay, no sé, pues cuando él llega a la radio, al diario, a las últimas noticias donde estaba él, y todo es muy rápido. Entonces, en época de que escribían a máquina, de repente ve un papelito encima de su máquina de escribir que le decía, favor llamar urgente a la señora Osa. A la señora Osa, algo así. Y dice que llama por teléfono y dice, hola, buenas tardes, por favor, ¿me podría comunicar con la señora Osa? Y dice que al otro lado del teléfono lo llenaron de improperio y le cortaron, porque él no sabía. Claro, era el zoológico que los compañeros le habían dejado, o al señor León de repente le ponían, entonces él de repente caía en esas cosas. Otra anécdota que él decía que nunca él era bueno para hablar, para escribir, pero nunca para las cosas manuales. Por lo tanto, cuando él se quedaba en pana o algo con el auto, nada, se podía quedar botado mucho rato ahí hasta que alguien lo ayudaba. Y lo otro que a mí me llamó la atención es que él nunca dejó de escribir en su máquina de escribir. De hecho, es más, él después era columnista de Terra. ¿Ya? En la época. Y él, cuando le ofrecieron ser columnista, él dijo que no tenía ningún problema, pero que él no sabía aprender un computador. Por lo tanto, lo que él le ofrecía era traer su columna semanal escrita a máquina.